Bienvenidos a una nueva emisión de La Rosca. En esta oportunidad tenemos a entrevistar a José María Lojo, presidente del Consorcio de Gestión Puerto La Plata. José, gracias por venir. Lo primero que te quiero preguntar es cómo está la situación portuaria, si funciona, cuándo podrá verse también con ese esplendor que muchas presidencias vienen buscando. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Un honor para mí estar a disposición para contar y contarles lo que tenemos en el puerto o lo que tienen en el puerto. Nosotros tenemos un puerto público de la provincia de Buenos Aires. Es un puerto que nosotros tratamos de que sirva de plataforma para el desarrollo, el crecimiento de todos los negocios, pero tenemos la responsabilidad de administrarlo como un bien público de la provincia de Buenos Aires. Es un puerto que ha sido, es y será estratégico para la región, para la provincia y para el país. Para empezar, por hoy en día, este puerto está vinculado estrechamente con la refinería de petróleo de Ensenada. Y eso hace que tengamos, aunque no se vean, muchísimos litros y toneladas de combustible que pasan por abajo de los caminos en tuberías y van a parar al puerto La Plata. Desde el puerto de La Plata todos los años salen entre 500 y 800 barcos por año a distribuir combustible a toda la República Argentina, desde Formosa hasta Ushuaia. Si es el 60% del combustible que consume el país que sale por el puerto de La Plata. Imagínense si no funcionara el puerto de La Plata y hubiera que buscar otra opción para llevar este combustible, por ejemplo a Ushuaia. ¿Qué lo haríamos por camión? ¿Cómo haremos para llevar todas esas cantidades? Bueno, así que eso es estratégico, es fundamental. Y lo tenemos acá, a pocos metros, y bueno, nosotros queremos que además esté a la vista, porque otro tema que tenemos es que se ha trabajado mucho tiempo, siempre ha sido muy importante, pero de algún modo estuvo tabicado el puerto. Bueno, nosotros estamos tratando de voltear esos tabiques. Además de eso, tenemos la gran potencialidad, por eso digo, de futuro, porque tenemos una terminal de contenedores que es la más moderna de la República Argentina, se terminó de construir en el año 2014, y que es la de máxima productividad también, y que en los últimos 4 años ha tenido o hemos podido lograr que tenga un despertar. Ahí hay una situación bastante compleja de resolver, que tiene que ver con que cuando esa terminal se empezó a construir, la expectativa es que Argentina estaba en un proceso de franco crecimiento, este fue en el año 2008, y a esta altura del partido estaríamos duplicando la necesidad de cargar y descargar contenedores que en aquella época existía. Bueno, eso lamentablemente no pasó, y esto entonces hoy genera que estamos prácticamente en los mismos niveles que en 2008, y entonces lo que se movía en aquella época entre los puertos de Sud y Buenos Aires, más o menos lo sigue haciendo. Entonces estamos en una situación que, lejos de haber sido una alternativa para dar una solución al crecimiento de la carga de contenedores, ahora Te Plata, que es la terminal de contenedores privada que está asentada en un territorio que el puerto de La Plata le dio en concesión, por el cual le cobra un canon, bueno, esa empresa hoy está teniendo que de algún modo competir o disputar o ser elegible para las empresas navieras como un punto válido para carga y descarga de contenedores. Bueno, hace 4 años el movimiento de contenedores en el puerto de La Plata era prácticamente cero. Sí. Hoy ya estamos entre 15 y 20.000 contenedores por año. La terminal tiene capacidad para 450.000 contenedores por año. O sea, podemos crecer muchísimo más. Imagínense lo que sería multiplicar por 10 la actividad del consorcio. Pero bien, usted comenta esto de la operatividad, que estamos en la misma medida del 2008, pero ¿tuvo que ver también el retraso de las obras periféricas? O sea, acceso a caminos, todo lo que se detuvo y que bueno, ahora aparentemente hay una continuidad. A ver, por un lado, el tema es bastante complejo y hay ribetes que tienen que ver con posicionamientos económicos y políticos bastante difíciles de explicar en tan poco tiempo. En aquella época, si partimos del 2008 hasta acá,
O sea, el primer factor que dije, se movían en aquel momento casi 2 millones de contenedores por año y se mueven hoy casi 2 millones de contenedores por año. Y más o menos 1,5 millones de contenedores por año es lo que puede mover el puerto de Buenos Aires. Pero además está el puerto de Zárate, el puerto de Mar del Plata, digamos, hay otros puertos que también mueven contenedores. Con lo cual, prácticamente yo diría que el 90% de la carga de contenedores se mueve entre Buenos Aires y Dock Sud. Esos puertos tienen sus dificultades. Argentina tiene sus dificultades porque esos puertos no tienen profundidad para recibir los barcos más grandes que hoy circulan por el océano. No lo tienen esos puertos, pero tampoco lo tienen el canal de acceso, el que entra al Río de la Plata a la altura de Montevideo y que llega hasta Buenos Aires y después sigue por todo el Paraná. Ese canal tampoco está profundizado lo suficiente como para que esos barcos de esas características puedan entrar. Además de eso, esos puertos están con dificultades de accesibilidad. Se hizo una obra que fue faraónica, que para mí no sé si fue del todo lo acertado que tenía que ser. Por ahí ese mismo dinero se podría haber invertido en un modo más proactivo para que los puertos complementaran su actividad y no para favorecer un imposible. La obra es el Paseo del Bajo. El Paseo del Bajo fue una obra bárbara para mejorar la conectividad del puerto de Buenos Aires y Dock Sud. Pero de algún modo para mí es como hacer una inversión demasiado exagerada para algo que tiene punto de cierre, digamos. O sea, el puerto de Buenos Aires y el puerto de Dock Sud, por más que mejore las condiciones, nunca van a estar alcanzar una conectividad de tierra absolutamente válida y tienen muchas dificultades para alcanzar los del agua. Y además, sus muelles son antiguos. Entonces, necesariamente, yo digo, el puerto de La Plata ya en aquella época y hoy en día tiene mejor conectividad. O sea, hay un mito que se habla de que el puerto de La Plata le faltan obras. Siempre faltan obras. Ahora, aún sin obras, es mucho mejor que el de Dock Sud y el de Buenos Aires. Hoy en día, primero, viniendo del mar, está mucho más cerca. Eso implica menos combustible, menos costo de práctico, menos tarifa de peaje, todo para el barco que llegue hasta acá. Segundo, si se profundizara y se ampliara la vía navegable para que entren los barcos más grandes que navegan por el océano, bueno, es mucho más barato hacerlo hasta el puerto de La Plata y no seguirlo más arriba. Y además, el puerto de La Plata, porque como dije antes, la terminal de contenedores se terminó de construir en el año 2014, entonces teníamos una ventaja. Nosotros ya sabíamos cómo eran los barcos que iban a venir. Entonces los muelles del puerto de La Plata están preparados para recibir esos barcos tan grandes, cosa que no pasa en Dock Sud y en Buenos Aires. Moraleja, nosotros tenemos accesos que hoy en día son mejores que los de Dock Sud y los de Buenos Aires. Y además somos un ferropuerto, tenemos acceso ferroviario franco. Y además, la provincia de Buenos Aires, que ha visto esta misma mirada, que ha enfocado que el puerto de La Plata se va a convertir en el puerto oceánico del Río de la Plata, está haciendo todas las obras para que esto quede absolutamente fortalecido. Esto que es la prolongación de la autopista de La Plata a Buenos Aires, la prolongación de lo que se llama el Camino de Buen Aire, que se llama Presidente Perón y que termina a la altura de Berazategui, también en la autopista de Buenos Aires, haciendo todo un rodeo a la zona del conurbano y conectando directamente con La Plata. Posteriormente la ruta 6, que hoy ya llega hasta la ruta 2, y el tramo que sería de la ruta 2 hasta Berisso, digamos, que ya está, digamos, si bien la ruta está en reparación, pero cuando concluye esa reparación se va a hacer esa concreción también. Y lo que llamamos la última milla, que sería la conexión desde la autopista de La Plata a Buenos Aires, que va a prolongarse y va a llegar hasta la ruta 11, con la zona portuaria y la zona franca y la zona de destilería, y Berisso y Ensenada, que son la calle Rivadavia, la calle Vergara y la avenida del Petróleo. O sea, esos tres caminos están ya en construcción. En la calle Vergara ya se licitó la refacción también, y vamos a tener la última villa excelente, digamos, sin necesidad de hacer como en Buenos Aires obras como el Paseo del Bajo, que prácticamente es un túnel por abajo de la ciudad, ¿no? Bien, pero
habla y detalla esto de que va a ser el puerto oceánico por excelencia, pero ¿no hay un conflicto de interés con Capital o no? ¿No se discuten intereses también? Por supuesto. Hay una mirada que nosotros queremos que predomine, que es la mirada del bien común, la mirada de la gobernanza del Estado sobre los elementos comunes. O sea, la logística no le agrega valor en sí mismo a la producción. Al contrario, si la logística es eficiente, hace que el producto sea más competitivo para ponerlo al otro lado o menos costoso traerlo de alguna parte. Si es ineficiente, todo lo contrario, genera sobrecostos. Nosotros hoy, esta situación que tenemos de que nuestros puertos y nuestras vías navegables no permiten el acceso a los barcos más grandes que circulan por el océano, lo que está determinando es que nos convirtamos en un país que no tiene conexión directa con los puntos de consumo o de producción. ¿Qué quiere decir que no tiene conexión directa? Nosotros tenemos que sacar la mercadería en barcos más chicos para que después hagan transbordo en un barco, en un puerto donde puedan entrar los barcos más grandes para llevarlo al destino final. Eso es mayor costo. Y ese mayor costo, además, es un mayor costo en dólares. El productor argentino que quiere poner su producto en un destino internacional tiene que pagar no solamente el costo del puerto, de la logística y el puerto para subir a un barco chico, después tiene que pagar el barco chico y después tiene que pagar el transbordo del puerto del exterior. Y ese transbordo del puerto del exterior es en dólares. O sea, de algún modo, por esa ineficiencia, nosotros estamos importando servicios logísticos. Teniendo nuestros puertos acá, estamos gastando los dólares en operar en puertos del exterior. Todo eso genera un mayor costo. Las Naciones Unidas hicieron un estudio económico y determinaron que las zonas núcleo de producción que no tienen conexión directa internacional con sus puntos de conexión de consumo, de producción, pierden hasta un 40% de los negocios. Nosotros, otra vez, estamos perdiendo negocios de exportación o estamos haciendo más caras las importaciones, cosas que son importantísimas para este momento de la República Argentina. Entonces, nosotros no podemos permitir, desde mi punto de vista, como pueblo, como dueños de esta situación, como los que pagamos esta cuestión, los que somos, le damos sentido a que la industria, la producción y la logística existan, que prevalezcan los intereses más comerciales sobre los intereses comunes. Yo creo que se puede encontrar un equilibrio en que la gobernanza del sistema esté por parte de los intereses comunes y en todo caso haya quienes puedan hacer negocios comerciales pero que contribuyan a ese bien común. Entonces, nos cuesta muchísimo hoy, para cerrar la pregunta, que haya una mirada complementaria entre los puertos, entre las terminales privadas que están en los puertos, porque cada uno mira su negocio. Sí. Lo que como argentinos deberíamos lograr es que, esas terminales privadas hagan su negocio, pero sin llevar a que, por ejemplo, una carga que sale de Berisso para despacharse tenga que ir hasta el puerto de Buenos Aires, porque acá tenemos un puerto bárbaro, pero la naviera internacional no viene. ¿Por qué no viene? Porque la naviera internacional es, por ejemplo, dueña de la terminal de Buenos Aires. Entonces, el productor de Berisso dice: yo no te la saco por la plata, pero si me queda cerquita, tengo que pagar más camión, tengo que pagar más depósito, sí, pero mi barco no entra ahí. Esto es como las empresas de colectivo de larga distancia. Si entra el pueblo, bárbaro. Si no entra el pueblo, te tenés que tomar una combi o un remis para que te lleve el pueblo de al lado a donde entra el colectivo de larga distancia. Bueno, acá pasa lo mismo, con la particularidad de que las navieras, estas internacionales que han puesto en crisis hasta Estados Unidos por su poder, digamos, están integradas verticalmente. Entonces, la naviera es dueña de la terminal. Entonces te obliga a vos, productor de Berisso, a tener que pagar un traslado, una espera, un depósito, porque hay saturación, teniendo el puerto acá al lado. Bueno, ¿en qué medida y cuáles son los instrumentos que como argentinos podemos desarrollar para que eso
se pueda ir revirtiendo. Bueno, y ahí tenemos muchas cosas para hacer. Pero ¿puede existir esta competitividad o esta asociación entre el puerto privado y el puerto de La Plata? Sí, vamos a ver. Lo que es privado es la operación del muelle. El puerto es público. Nosotros lo que hacemos es, hay una especialidad de una empresa que tiene capacidad, por ejemplo, para subir y bajar contenedores del barco. ¿Eso qué quiere decir? Que conoce cómo se hace, tiene los equipos apropiados, hace las inversiones necesarias para instalar esas instalaciones sobre el muelle, digamos, las playas de contenedores, los escáneres, las estaciones para mantener refrigerados los contenedores que son congelados, etcétera. Entonces toda esa inversión la hacen ellos y nosotros de algún modo nos asociamos con ellos en el sentido de, bueno, necesitamos que alguien mueva los contenedores para que la región tenga la posibilidad de exportar sus contenedores desde acá. Entonces ya tenemos dos eslabones de la cadena, o tres si querés: el productor, el puerto o la administración portuaria que tiene el territorio y que consigue que una terminal de contenedores se instale en el lugar. La terminal de contenedores, nos falta el cuarto actor, que es el barco, la naviera. Hoy en día podemos poner el contenedor colgado de la grúa, pero si no le ponemos un barco abajo, no lo podemos despachar. Entonces, en eso se está trabajando mucho, es lo que hemos progresado en los últimos 4 años, y se han conseguido algunas conexiones. O sea, las navieras internacionales son muchas, pero hay 4 o 5 que son las mucho más grandes del mundo. Bueno, estamos apelando a ninguna de esas 4 o 5, porque esas 4 o 5 están asociadas entre sí. Yo creo que trabajan cartelizadas y asociadas y miran el tablero del mundo y sobre eso toman decisiones, digamos, y están por encima del poder inclusive de Estados, como decía antes. O sea, hubo conflictos muy graves con la pandemia en Estados Unidos o en China, porque las navieras tienen mayor poder de decisión que los países a veces. Pero pese a eso, se están consiguiendo. Hoy en día, desde el puerto de La Plata, tenemos prácticamente conexión a todo el mundo, a través de un circuito que hace La Plata-Santos, en Brasil, donde transborda, otro circuito que hace La Plata-Montevideo, donde también se hace transbordo, y uno, sí, directamente internacional, que hace La Plata-Houston, costa este de Estados Unidos, que tiene la particular que además recala en Kingston, el puerto de Jamaica, y ese puerto de Jamaica es el puerto clave de distribución al Caribe y a través del Canal de Panamá todo el Pacífico. Entonces, hoy en día en esa conexión que se la logramos últimamente en julio, y ahora en estos días está llegando el barco para la segunda recalada, bueno, estamos por ejemplo mandando carga contenerizada de carne del frigorífico Frigorina. La mitad de esos contenedores van a Estados Unidos, la otra mitad a China, digamos. ¿Y Petrocuyo cuando se instaló pensó en el puerto también? ¿En la viabilidad que tiene para distribuir su producto? Qué buena pregunta. Me das pie, yo dije, el puerto de La Plata es y será estratégico para la región. Todas las empresas que se han instalado en la región, de algún modo, lo hicieron por el puerto. Y eso no es magia, como dice una persona muy, muy querida, o no fue magia. Cuando en 1882 se decide que, por las circunstancias políticas de aquella época, se cede la que era la capital de la provincia de Buenos Aires, que la ciudad de Buenos Aires se cede para que se federalice, se decide instalar una ciudad nueva en algún lugar de la provincia de Buenos Aires para que sea la capital de la provincia. Pero dijeron, sí, pero que tenga puerto. Bárbaro. ¿Y cuál es el mejor lugar para poner un puerto? Y la Ensenada de Barragán. Es el accidente geográfico que históricamente ha sido el punto de recalada de todas las embarcaciones, porque es el mejor lugar para poner un puerto de agua profunda. Bueno, entonces pongamos la ciudad de La Plata en los altos de la Ensenada de Barragán. Y el diseño de la ciudad de La Plata fue hecho, pensado, con un eje este-oeste que va del puerto del río, el puerto, pasando por el bosque, la Casa de Gobierno, la legislatura, la Plaza Moreno, la Catedral. Ese mismo eje, la calle 52 es el puerto, digamos. O
sea, fue pensado ya de esa manera. Y el resultado fue que a partir de eso empezó a expandirse toda la industria alrededor del puerto. En primer lugar, los frigoríficos. Berisso prácticamente eran poquísimos habitantes, tenía el saladero Juan Berisso. Vinieron los frigoríficos, 20.000 personas a trabajar en los frigoríficos. Eso dio lugar a que se creara la ciudad, a que aparecieran barrios de la ciudad de La Plata que se denominaron, por ejemplo, el Mondongo, el Churrasco, digamos, por toda la gente que vino a expandir la ciudad para trabajar ahí. De que algún club de Ciudad de La Plata como apodo tuviera los triperos, por ejemplo. Todo eso surgió de la industria que se instaló alrededor del puerto. En 1925, dice, bueno, tenemos un tema, encontramos petróleo en el sur, ahora tenemos que poner una refinería. ¿Y dónde lo ponemos? Y esa refinería es donde podemos llegar con los barcos del sur para traer el petróleo. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde tenemos un buen puerto? ¿Cuál es el mejor puerto de La Plata? ¿Dónde ponemos la destilería? La refinería de petróleo pegada al puerto de La Plata. No es casualidad. Entonces en 1925 se pone la destilería en ese lugar y a partir de ahí todo el polo petroquímico del cual forma parte Petrocuyo. Lo hice largo el cuentito, pero llegué a Petrocuyo, ¿viste? Bueno, entonces, porque tiene sentido, porque al estar la refinería en ese lugar, además de todo los trabajos de apoyo a la destilería, de apoyo al puerto, de apoyo a los frigoríficos y de construcción, de mantenimiento, de todas las cuestiones que están vinculadas con los palos y con todas esas cuestiones. Bueno, además de eso están todos los productos que surgen de la destilería que generan que se pueda después instalar la petroquímica en Gran Mosconi utilizando el gas que surge de la destilería, que se pueda instalar la refinería de Coque también, que se pueda instalar todo el polo petroquímico que derivó a partir de todo eso y que sigue en expansión. Bien. Antes o después de la pausa, ¿me vas a comentar la importancia también del canal de Magdalena? Dale. Enseguida volvemos. Pizzería Nino. La más amplia variedad de pizzas, empanadas, papas y hamburguesas. Estamos en Avenida Montevideo, entre 12 y 13. Pedidos al 464-5565 y al 221-303-8869. Pizzería Nino.
Continuamos con el presidente del Consorcio de Gestión Puerto La Plata, José María Lojo. Bueno, hablábamos del canal de la Magdalena porque decías de puerto de aguas profundas que necesita también inversión. ¿Y esta inversión se la puede dar el canal de la Magdalena? Tanto que se pelea, se discute por soberanía estratégica también. Desde mi punto de vista, esta cuestión del canal de la Magdalena y esta cuestión de un sistema integrado logístico para la República Argentina debería ser considerado una política de Estado. O sea, yo creo que esto excede cualquier rivalidad política, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque está asociado directamente con posicionarlos para poder obtener los dólares que necesitamos o los productos que necesitamos a partir de importación y exportación, o ser subsidiarios de otro país en donde eso se hace, o de otros países. Como les explicaba hace un rato, la conexión directa internacional es fundamental. Bueno, hoy tenemos dificultades para lograrla. ¿Por qué? Porque nuestra vía de navegación, o sea, los barcos que vienen, que son los que llevan el 90% de lo que se importa y lo que se exporta en el país, tanto sea de productos agroindustriales que bajan del Paraná, como los productos tecnológicos que están en la zona más centro del país, bueno, y todo lo que se puede vincular con el puerto de La Plata, o con los puertos de Buenos Aires y de Dock Sud, pero también con los puertos arriba. Todo eso, en definitiva, hay que cargarlo en barco y sacarlo por el río Paraná primero y por el río de la Plata después. Bueno, el río de la Plata es un río maravilloso, amplio, es un estuario impresionante, tiene muchísimas ventajas en muchos sentidos y muchas potencialidades, muchos bienes comunes que vamos a poder disfrutar y debemos disfrutar los argentinos de todo eso. Tiene un tema con respecto a la navegación, es muy playo, o sea, hay lugares donde normalmente las profundidades están en 6, 7 metros. De hecho, para que los barcos puedan, y los barcos que hoy están circulando por el océano, están necesitando 12, 13 metros. Para resolver eso, lo que se ha hecho es dragar. ¿Qué es eso? Profundizar en una zona, hacer una zanja en el río, digamos, donde llevamos donde deberíamos llevar a 12 metros de profundidad, pero hoy estamos en 10 metros con 50 de profundidad. Entonces, el camino que hoy, ese canal que hoy ingresa al río de la Plata para después subir por el río Paraná, ingresa en una zona muy cercana al puerto de Montevideo por un canal, una zanja dragada en el río que se llama Canal Punta Indio, que viene perpendicular a la corriente del río, vamos a decir más o menos, o sea, viene de este a oeste, vamos a decirlo así, hasta un punto que se llama el Codillo, en donde hace un quiebre y toma la dirección sur-norte o sudoeste-noroeste. Eso implica varios problemas. El primero es que ese canal tiene una profundidad máxima de 10,50, 10,70 metros, con lo cual los barcos más grandes dicen, bueno, muchachos, me quedo acá en Montevideo, o me quedo en Santos, o me quedo en Río, tráiganme todo con barcos más chiquitos. La segunda es que cuando ese barco entra por el canal Punta Indio, ese canal Punta Indio tiene 100 metros de ancho, 100 metros de solera. Eso quiere decir que cuando entra un barco que tiene 50 metros, 48 metros, 38 metros de manga, de ancho, y viene otro de frente, no puede, claro. Uno de los dos se tiene que correr para que pase el que va por acá. Entonces, todo bien, pero la verdad que al que viene desde China trayendo mercadería o de Europa, donde sea, tener que estar haciendo todo ese jueguito, déjame pasar vos, no le gusta. Entonces, ¿sabes qué? Me quedo en Montevideo, me quedo en Santos. Ya son dos motivos por los cuales se queda. Ahora, ¿qué pasa? La carga está en Argentina, no está en Montevideo. El 60% de lo que se carga arriba de los barcos en Montevideo son productos argentinos. Claro, pero tributan en Montevideo. Tributan en Montevideo y además tenemos que tener todo el gasto de llevarlo hasta Montevideo. Por barco, por camión, o como sea. Y los productos agropecuarios, con más razón, que vienen desde Santa Fe, y también tienen esa dificultad, porque al no tener profundidad, esos barcos no vienen llenos,
O sea, son barcos que podrían cargar 80, 90.000 toneladas, cargan 40.000. Porque si no, se hunden demasiado, vamos a decir, y terminan rozando la panza contra el fondo del río. Entonces, y bueno, y si se queda varado un barco de eso, no lo sacás más, digamos, ¿no? O cuesta muchísimo sacarlo. Cada tanto se queda algún barquito varado, porque le llevan al límite la carga, porque el río sube y baja, no está siempre igual, porque la arena se mueve abajo, no siempre el canal está igual tampoco, y cada tanto pasa, o algún capitán se distrajo, se fue muy de costado, porque el viento, porque la corriente, que también influye. Bueno, entonces tenemos una vía navegable que no es limpia y no convence. Entonces yo digo, como argentinos que queremos tener conectividad directa internacional, tenemos que trabajar para tener una vía navegable limpia. Esa vía navegable limpia implica resolver primero el problema del canal Punta Indio. Ese canal es angosto y poco profundo. Una de dos, invertimos, ensanchamos y hacemos más profundo ese canal, o hagamos otro que lo complemente. Bueno, es mucho más caro hacer eso en el Punta Indio que hacer el canal Magdalena, porque el canal Magdalena es el canal de navegación, viene siguiendo la ruta del Paraná, y cuando ingresa al Río de la Plata sigue la ruta del cauce normal del Río de la Plata hasta que llega a esto que se llama el Codillo. Ahí, en lugar de seguir derecho hacia el sudoeste, es donde hace el quiebre y se dirige hacia el este. Con lo cual termina siendo perpendicular a las corrientes, perpendicular a los vientos, y termina siendo afectado con mucho más trabajo de mantenimiento, con muchas más dificultades para profundizar ese comerciante. Bueno, lo que nosotros decimos es, no doblemos ahí, sigamos derecho. Y entonces nos ahorramos 42 kilómetros para llegar al mar, porque por el camino Punta Indio, además de que tenemos que ir hasta Montevideo, digamos, es mucho más largo para llegar hasta el mar, hasta la zona de 12 o 13 metros naturales. Entonces, sigamos la línea que viene de noreste a sudoeste, que es la línea natural de la profundidad del río, llevémosla de los 7 metros que tiene ahora a 13, 14 metros y ampliémoslo a 150 metros de solera. ¿Y hay decisión política para eso ahora? A veces sí, a veces no. Diría, hoy tengo que decir que hay decisión política, o que la decisión política para hacerlo imperó, porque se hicieron los pliegos de licitación y se licitó. Podría decir que no fue efectiva esa licitación, porque por diversas circunstancias, algunas quizás propias de alguna dificultad que tuvieron los pliegos, pero otras también circunstancias externas que no tienen nada que ver con los pliegos, digamos, como un resultado electoral, como un cambio en la estructura de dirección de alguna empresa de dragado, etcétera, que se dieron en un momento inoportuno para esto, hizo que la licitación, que fue el 17 de agosto, no hubiera ofertas. Entonces ahora se están reacomodando los pliegos, y yo espero que antes de fin de año se saque la nueva licitación, y por lo que he escuchado, bueno, ustedes han visto, me han apabullado con fotos ahí, y he visto cuando hasta el mismo presidente de la Nación vino hasta el Puerto de la Plata, que no es casual que lo haya venido a anunciar al Puerto de la Plata, ¿no? Que se licitaba la construcción de la Magdalena, y vino el gobernador también, digamos, con lo cual yo tengo que decir que la decisión política evidentemente está. Estos temas son, cuando se plantea una solución, atrás de la solución aparecen los problemitas. Sí, los intereses también. Y los intereses creados. Hay una cosa que es, a mí me gusta decir este ejemplo, me resulta gracioso. ¿Viste cuando en un camino rural hay un lugar donde siempre se encajan los camiones? Bueno, hay uno que tiene un tractor ahí al lado y está para sacar los camiones y les cobra cada vez que se encajan, ¿no? Supongamos que un día el intendente dice, vamos a asfaltar ese camino rural, porque pasa como pasa este gobierno, que el gobierno de la provincia le baja recursos a los municipios para que asfalten los caminos rurales o arreglen los caminos rurales. Claro, se le termina el negocio al tractor. Entonces el del tractor, ¿qué puede decir? Uy, qué lástima, se me terminó el negocio. O puede ir a ver al intendente y decirle, mira, escúchame, vos sabés que en este lugar, mi abuelo, uno de los próceres, fundadores del pueblo y de la patria, cuando se encajaban los carretones, él tenía una mula y 2 bueyes y los sacaba. O sea que tenemos toda la tradición
Después mi papá fue el primero que trajo un tractor, y yo ahora tengo 2 tractores con aire acondicionado, conexión satelital, y le doy trabajo a 12 personas. Además, soy el presidente de la cooperadora de la escuela, el presidente del Club de Leones, el de la cooperativa de electricidad, y el que te puso plata para la campaña, ¿no? Entonces, pensalo bien si vas a faltar. Entonces, ¿cómo el bien particular, individual de un negocio, de una cuestión que es de todo mercantil, puede imperar sobre el bien común de todos y todas? Bueno, no quiere decir que tenemos que no darle bolilla al señor y ver cómo lo ayudamos a reconvertir su negocio a otra cosa que también le pueda rendir, ¿no? Porque también es cierto que tiene gente trabajando para él, todo lo que quiera, pero la verdad es que ahora, si este señor además es una corporación internacional, es más difícil todavía. Pero mira, para que te des una idea, un ejemplo, 2 o 3 ejemplos muy burdos de por qué es necesario Canal Magdalena, imprescindible y que cuánto nos está costando no tener Canal Magdalena, que es una obra relativamente chica. Yo no me acuerdo ahora cuando salió, lo podemos investigar, la obra del Paseo del Bajo, por ejemplo. Pero me parece que salió menos que lo que sale en Canal Magdalena, para que te des una idea. Mejor dicho, que el Canal Magdalena sale menos que lo que se hizo el Paseo del Bajo. Pero, por ejemplo, como te dije, los barcos que salen de, por ejemplo, de Timbúes o de San Lorenzo cargados con cereal, salen a media carga. Tienen que ir a completar carga, porque no van a viajar hasta China a media carga. Entonces, ¿dónde completan carga? Por ejemplo, en Quequén, en Bahía Blanca. El 80% de los barcos de cereales que se cargan en Bahía Blanca son barcos que vienen de esta zona. Bueno, ¿cómo vienen? Vienen por la vía troncal, llegan a la zona de Punta Indio, se desvían ante Montevideo, le piden permiso a la prefectura uruguaya para pasar, digamos, hacen toda una S, digamos, para volver después a Necochea. Claro. O sea, la cantidad de kilómetros que hace más, la cantidad de combustible, la cantidad de daño ambiental, la cantidad de tiempo, plata y todo lo que se pierde, que en definitiva va en desmedro del valor del productor que vendió su grano, porque es el que termina pagando todo ese sobrecosto, ¿no? Te doy otro ejemplo. Te dije que del Puerto de la Plata salen entre 500 y 800 barcos con combustible. Por ejemplo, a llenar los tanques de combustible que están en el Puerto Mar del Plata. ¿Cómo te crees que hacen? Salen del Puerto de la Plata, piden permiso a la prefectura uruguaya, van hasta Montevideo y después bajan a Mar del Plata. Digamos, cuando podrían, la lógica es pasar derecho, bueno, ¿no? Claro, sí. Y por último, y esto ya tiene mucho más que ver con la cuestión de la soberanía en el sentido más amplio de la geopolítica. El último viaje que hizo el almirante Irízar salió del puerto de Buenos Aires con algunos pertrechos y fue a completar sus pertrechos al puerto Mar del Plata. ¿Cómo te crees que hizo? El almirante Irízar, que se dirigía a la Antártida, a llevar los insumos para la campaña antártica, tuvo que pedir permiso a la Armada Uruguaya, a la Prefectura Uruguaya, para entrar en aguas uruguayas, para llegar hasta Montevideo y después bajar a Mar del Plata. O sea, desde la zona núcleo de producción, desde la zona donde hoy está instalada la zona núcleo de producción de la República Argentina, no tenemos conexión directa con el mar. Tenemos que pasar por un tercer país. O sea, de algún modo somos como Suiza o como Bolivia, ¿no? Sí. A pesar de tener 6.000 kilómetros de costa en toda la República, ¿no? Bien. Cambiando de tema, ¿el Puerto de la Plata se está abriendo a la sociedad con esta nueva licitación que se abrió para la construcción y el ensanchamiento de la calle Varadero? Bueno, sí, yo creo que eso es un déficit que teníamos en el Puerto de la Plata. Yo creo que no es que el puerto está abierto, o sea, nosotros lo abrimos a la sociedad, pero lo abrimos porque corresponde, porque es un puerto público. Sí, porque hoy dijiste que estaba como encerrado, ¿no? Sí, es una cuestión hasta física, simbólica. O sea, vos das la vuelta al puerto y hay paredón toda la vuelta, y en el único lado donde podrías ver que es el puerto, que es en la cabecera del dock, donde pasa la calle Varadero, tenés 4 caños gigantes de YPF que pasan por ahí, te tapan toda la visual, y además es un lugar donde no podés parar, porque estás, bueno. Nosotros, como bien decís, y esto digo a modo de ejemplo, pero
articulación puerto y comunidad, o sea, haciendo alusión también a lo que te dije al principio, la ciudad está acá porque está el puerto, y el puerto vive porque está la ciudad atrás, con lo cual esto es una interacción que debería ser permanente. La actividad portuaria no puede estar desvinculada de la gente, y la gente no puede ser que los que vivimos, los que somos portuarios, porque esta es una región portuaria, porque su génesis es portuaria, no tengamos en cuenta al puerto como un eje de articulación para el despliegue de la sociedad. Y que lo veamos, lo conozcamos, lo aprendamos a querer, lo entendamos, y a partir de ahí lo defendamos. Porque si no lo entendemos, no lo vamos a defender. Si no entendemos para qué nos sirve, bueno, en ese proceso estamos en varios aspectos. Esta obra que estás mencionando es una obra muy esperada, muy postergada. Nos llevó mucho tiempo de análisis para poder encararla. Te diría casi 2 años de trabajo, de preparación para iniciar esta obra. Y básicamente tiene que ver con, primero, mejorar la conexión del puerto Lado Ensenada con la Berisso, porque para nosotros es esencial, digamos, tenemos claro, todas las mercaderías, todos los servicios, todo lo que circula de la otra, el único que puede hacerlo es por la calle Varadero, con lo cual hacerlo de manera segura, confiable, rápida, ágil, eficiente es fundamental. Eso es lo primero que nos mueve a hacerlo desde el puerto. Pero cuando vemos eso y lo complementamos con las otras miradas, decimos, no, pará, a esto hay que agregarle otra cosa. Además, es la comunicación entre Berisso y Ensenada, o entre cualquier ciudadano de la región que quiera circular entre Berisso y Ensenada, o en el otro, por lo cual el público también tiene que tener una viabilidad de compatibilizar con el tránsito de carga y poder tener una circulación adecuada ahí. Pero además, si nosotros hacemos un esfuerzo adicional, puede ser el lugar desde donde la comunidad vea las operaciones del puerto, disfrute y se apropie de las operaciones del puerto. Entonces decidimos darle también a esa obra un carácter de, vamos a sacar todos esos caños que hoy tapan la visual, vamos a parquizar toda esa zona, vamos a hacer ciclovías, vamos a hacer paseos, para que en definitiva uno pueda ir, sentarse a tomar mate o lo que quiera y ver enfrente cómo los buques están cargando, descargando o moviéndose, y que, bueno, haya una integración comunitaria y que sea un punto que, como pasa en otros puertos del país, como pasa en Mar del Plata, como pasa en Bahía Blanca, que no hay un corte entre la ciudad y el puerto, hay una imbricación entre la ciudad y el puerto, tanto el punto laboral como el punto de vista cultural, digamos, que es necesario que se cruce ese eje. Y estamos haciendo otras cosas más, pero la verdad, la idea es lograr que la comunidad se apropie culturalmente del puerto y que lo valorice realmente como la herramienta de desarrollo que significa para la región. ¿La cuestión electoral la atraviesa también? ¿Se plantea en el futuro? La cuestión electoral o los cambios políticos atraviesan todo. Obviamente yo lo estoy planteando esto y quiero ser lo más amplio posible porque a mí me interesa que esto sea visualizado como política de Estado. Pero no me escapa la historia. Yo sé lo que pasó antes, digamos. Hablamos del Canal Magdalena. El Canal Magdalena estuvo listo para estar en el año 2015. Los motivos por los cuales era bueno en el 2015 son los mismos que expliqué ahora, digamos. En el 2016 los pliegos del Canal Magdalena se perdieron en el Ministerio de Transporte. Decir que los que se habían ido, cuando volvieron en el 2019, trajeron copias que habían guardado, porque si no, no teníamos pliegos. No había todo el antecedente para realizar esa obra en el Canal Magdalena. Hay que hacer un acuerdo con Uruguay, porque estamos en una comisión administradora del Río de la Plata, donde las obras tenemos que tener permiso de otros países. Todo ese trámite se había hecho, se había logrado, y en 2015 estábamos en condiciones de poder hacer el Canal Magdalena. Tuvo 4 años que no se hizo. Y vamos a decir, bueno, ¿qué posibilidades hay que sea el Canal Magdalena? Y hay algunas miradas que son más proclives a hacerla y otras menos. ¿Y el Canal Magdalena es importante para nosotros? Sí. ¿Para Berisso? Sí. ¿Para La Plata? ¿Para Ensenada? Sí. Ahora, obviamente que sería bueno desde el punto de vista que la mirada proclive a construir Magdalena sea amplia, claro. Y eso después lo podemos extender a otras cosas también. Obviamente no es lo mismo
O sea, a mí me resulta relativamente fácil trabajar tanto con el intendente de Ensenada como con el intendente de Bedizo, que tiene un compromiso serio con el vínculo, con el puerto también, y el desarrollo de estas cuestiones. De hecho, cuando hicimos el anuncio de la calle Varadero, ambos intendentes estuvieron presentes junto con las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Porque hay una, digamos, no es una idea solamente mía lo que acabo de decir acá, es una idea que compartimos. Y también yo me ha tocado la suerte de participar de alguna manera o aportar a los proyectos para la Ciudad de La Plata, para una nueva opción de gobierno en el futuro, lo que llamamos el Plan de Gestión 2030, y donde todos estos conceptos también están incorporados, porque no es una cuestión, o sea, no es algo que podemos resolver en un municipio o en otro, esto tiene que estar manejado regionalmente, con el compromiso de todos los intendentes de la región, y también, por supuesto, con la provincia, y la provincia haciendo fuerza en los estamentos federales, porque también hay cuestiones que se resuelven en el Ministerio de Transporte de Nación. Pero cuando hablamos de que hay que hacer obras como autopistas, accesos ferroviarios, canales de navegación, digamos, es una cuestión en donde todos los niveles del Estado están comprometidos. Y si hay un Estado o si hay alguien que dirige, que está más vinculado con los dueños del tractor que saca los camiones que se encajan, por ahí es más difícil que se haga, digamos. O que no. Entonces, bueno, hay toda una cuestión en el sentido que, honestamente, yo creo que podemos rescatar transversalmente a todos los partidos políticos ideas que vayan en este sentido, y me encantaría que podamos trabajar en conjunto La Plata, Berizo y Ensenada en lo que se ve en ese sentido, junto con la provincia de Buenos Aires y con la Nación. La experiencia me dice que ha sido muy difícil cuando hay distintas miradas de gestión, y además, mejor dicho, cuando hay miradas de gestión que no tienen como prioridad estas cuestiones. O sea, porque hemos tenido experiencias donde, bueno, actores que no tienen prioridad esta gestión, por ejemplo, de la Ciudad de La Plata, donde no hemos podido, digamos, lograr un ejercicio activo en este sentido. Bueno, tengo confianza que pronto lo lograremos. Gracias, José. No, gracias a vos.